Pero ¿por qué digo que es injusto que el Banco de México tenga metas de inflación? Porque esto quiere decir que el Banco de México tendrá que hacer lo necesario para lograr una inflación del 3% más menos un punto porcentual de margen de error. Y esto quiere decir que el Banco de México está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo, lo cual es una injusticia que viola el derecho de propiedad privada sobre el producto íntegro de nuestro trabajo, que supone el derecho de propiedad privada sobre el poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo. Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida. Dado que las personas tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, es que también tenemos el derecho al poder adquisitivo íntegro de nuestro dinero y por lo tanto al poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo. Y a este derecho lo viola la inflación, que no es otra cosa más que la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo. Y esto quiere decir, entre otras muchas cosas, que más allá de la dimensión económica y los efectos económicos de la inflación, esta tiene también una dimensión ética relacionada con la justicia. A ver, la justicia es esa virtud por la cual respetamos los derechos de los demás. Y la inflación, que es la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo, viola el derecho que cada uno de nosotros tiene sobre el poder adquisitivo íntegro de su dinero y por lo tanto de su trabajo. La inflación es, para decirlo muy claramente, una injusticia. ¿Y por qué menciono a la inflación? Porque según los datos del INEGI, en el pasado mes de octubre, en términos anuales, comparando octubre de este año con octubre del año pasado, la inflación en México se ubicó en 4.26%, lo cual, por un lado, es una buena noticia y por el otro es una mala noticia. Veamos primero que nada el lado bueno. ¿Por qué es bueno que en el pasado mes de octubre la inflación se haya ubicado en 4.26%? Pues porque esto supuso que la inflación sigue bajando después del importante repunte que tuvo desde mayo del 2020 hasta septiembre del año pasado. A ver, en abril del 2020 la inflación en México fue 2.15%. Dicho sea de paso, la segunda menor inflación desde 1970. 2.15% abril de 2020. A partir de mayo de aquel año, la inflación empezó a subir y no dejó de subir hasta septiembre de 2022, mes en el cual la inflación anual, comparando septiembre 2022 contra septiembre 2021, fue del 8.70%. Es decir, de abril de 2020 a septiembre de 2023, la inflación repuntó de 2.15 a 8.70%, el mayor repunte inflacionario en lo que va del siglo XXI. Y a partir de octubre del año pasado, la inflación empezó a bajar y llegó a 4.26% en octubre pasado, lo cual sin duda alguna es una buena noticia en el sentido de que, por ejemplo, comparando octubre de este año con octubre del año pasado, la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo ha sido menor. Y eso es una buena noticia, que la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y de nuestro trabajo sea menor. Ahora, la mala noticia es que se sigue perdiendo el poder adquisitivo de nuestro dinero. 4.26% en términos anuales en octubre pasado. ¿Y cuál es el problema de fondo que ya he tocado otras veces en estos volados y que seguiré tocando mientras no se haga algo al respecto? El problema de fondo es que, aunque resulte increíble de creerlo, el Banco de México, que es el banco central
del Estado mexicano tiene una meta de inflación del 3% más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la máxima inflación aceptable, según la meta impuesta por el mismo Banco de México, sería 4%. Bueno, pues en octubre pasado todavía estaba por arriba de la meta en 4.26%. Pero ¿por qué digo que es injusto que el Banco de México tenga metas de inflación? Porque esto quiere decir que el Banco de México tendrá que hacer lo necesario para lograr una inflación del 3% más menos un punto porcentual de margen de error. Y esto quiere decir que el Banco de México está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo, lo cual es una injusticia que viola el derecho de propiedad privada sobre el producto íntegro de nuestro trabajo, que supone el derecho de propiedad privada sobre el poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo. La inflación, más allá de todas las consideraciones económicas que se pueden hacer al respecto, tiene una dimensión ética que desafortunadamente muy poco se trata. Por lo general, se centra la atención en la dimensión económica de la inflación, que tiene que ver con la pérdida en el poder adquisitivo del dinero y por lo tanto con la posibilidad de, con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo, comprar una menor cantidad de los mismos bienes y servicios, lo cual va en contra del bienestar de las personas. Esa es, digámoslo así, la dimensión económica de la inflación, pero prácticamente nadie toca, o muy pocos, la dimensión ética. La inflación, que es la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y de nuestro trabajo, lo cual supone que con la misma cantidad de dinero al paso del tiempo se compra una menor cantidad de los mismos bienes y servicios, tiene una dimensión ética que hay que tratar para que seamos conscientes de lo que la inflación realmente representa. Es una injusticia porque viola el derecho de propiedad privada sobre el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo. Y esta, la dimensión ética de la inflación, es en la que tenemos que poner énfasis al analizar el tema. No es correcto de ninguna manera que un banco central, el Banco de México incluido, tenga metas de inflación. La meta de inflación tendría que ser cero y esta es la discusión que tenemos pendiente en materia de dinero, de política monetaria en el país. ¿Es correcto o no que un banco central tenga metas de inflación? Si a mí me preguntan, y tengo toda una serie de argumentos, comenzando por los éticos, para decir que no es correcto, pues respondo que no. No es correcto que un banco central, incluido el nuestro, el Banco de México, tenga metas de inflación. Y yo quisiera ver cuál de los candidatos, una vez que ya tengamos a todo el conjunto de los mismos completos, por lo menos los candidatos a la presidencia de la República a partir del año entrante, estaría dispuesto a entrarle por lo menos a la discusión de si es correcto o no que el Banco de México tenga metas de inflación. Ya veremos si alguno de los candidatos se anima a tocar el tema, a analizarlo, a discutirlo, algo que, como muchas otras cosas en materia de economía en este país, desafortunadamente es un verdadero volado.